El presidente Trump anunció que visitará Pekín en abril tras una llamada telefónica con el presidente chino Xi. Ambos continuaron sus conversaciones sobre el acuerdo de China para comprar soja estadounidense, mientras Estados Unidos reduce los aranceles a China. Nos acompaña ahora para hablar más sobre las últimas novedades del comercio entre Estados Unidos y China, el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y señor secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Becky. Buenos días, Andrés. ¿Por qué no empezamos con lo último que estamos viendo ahora y lo que hemos escuchado de esta conversación con el presidente Trump y el presidente Xi? Las lecturas de los dos países fueron un poco diferentes. Obviamente, Estados Unidos tiene un papel muy importante que desempeñar para asegurarse de que China incremente sus compras de soja. ¿Cómo va eso? Bien. En primer lugar, Becky, para dejar las cosas claras, el presidente Trump inició el llamado hace 30 días. Tras el histórico encuentro en Busan, Corea del Sur, entre ambos líderes, tienen una gran relación. En lo que respecta a la soja, los chinos están cumpliendo con el ritmo de sus compras. Durante los próximos 3 años y medio, veremos que los chinos comprarán 87.500.000 toneladas métricas como mínimo y están cumpliendo con el cronograma. Han surgido algunos informes desde China donde su interpretación de esta conversación es un poco diferente, al menos lo que ellos enfatizaron en las conversaciones fue algo distinto. Ellos mencionan tanto a Ucrania como a Estados Unidos, las posturas de Estados Unidos y China sobre Taiwán. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a Taiwán? Estados Unidos. La postura sobre Taiwán no ha cambiado. Y sobre Ucrania, el presidente y secretario general del partido, Xi, acordó que la paz en este conflicto de Ucrania debe avanzar y acordaron trabajar juntos en ello. ¿Estoy en lo correcto al pensar que esto es una tregua, pero quizás una tregua un poco incómoda en este momento? ¿Qué tan seguro y estable se siente con respecto a nuestra situación actual con China? Bueno, tenemos lo que yo llamaría una pausa de 1 año. Y Becky, lo que me deja muy tranquilo es la relación entre los líderes, porque cuando los líderes pueden tener llamadas como esta al más alto nivel, entonces no suceden cosas malas. Fue la relación sólida, el presidente Trump mostrando liderazgo, lo que de alguna manera calmó las cosas entre los dos países. Y mira, siempre vamos a ser rivales. Siempre vamos a ser rivales. Eso es natural. Pero hay cosas que podemos hacer juntos. Sí, tenemos la relación en un buen momento. El presidente Trump va a realizar una visita de Estado a Pekín. Xi va a venir a Estados Unidos para una visita de Estado. Él también estará en Estados Unidos para el G20 en Doral. Y el presidente Trump podría asistir a la cumbre de APEC en Shenzhen en noviembre. Así que si hay 4 reuniones durante el año, creo que eso le da una gran estabilidad a la relación. Y la estabilidad es buena para el pueblo estadounidense y buena para la economía mundial. Señor secretario, quería cambiar el rumbo de la conversación. Hemos estado hablando todo el otoño con usted sobre la posibilidad de que el presidente elija a un nuevo presidente de la Reserva Federal. Y a medida que nos acercamos al final del año, quería saber si hay alguna actualización sobre cómo están las cosas en este momento. Sí. Así que hoy vamos a tener la última entrevista de la segunda ronda, Andrew. Tenemos 5 candidatos muy sólidos. Estoy impresionado con todos ellos. Y Andrew, te diré una de las cosas en cuanto a los criterios que he estado buscando, que han cambiado un poco para mí en el otoño, cuando empezamos con 11 candidatos, es que al hablar con estos candidatos me di cuenta de que la Reserva Federal se ha convertido en una operación muy complicada. Ya no se trata simplemente de fijar el precio del dinero. Existe un cálculo muy complicado entre la política monetaria y el balance y política regulatoria. Y realmente hemos enfatizado en las entrevistas cuál es la interacción de ese cálculo en términos de la mejor manera de avanzar para la economía estadounidense. Y cuál es el punto de vista de cada persona en términos de proteger al pueblo estadounidense, proteger la economía y avanzar con el mandato dual. ¿Nos puedes dar una pista? A menudo hablamos de los dos Kevins, Kevin Warsh y Kevin Hassett, como los principales candidatos. ¿Sigue siendo así? Andrew, todavía me queda una entrevista, así que no creo que sea prudente dar ninguna pista. Y creo que hay muchas posibilidades de que el presidente haga un anuncio antes de Navidad, pero es su prerrogativa, ya sea antes de las vacaciones de Navidad
o en Año Nuevo, pero las cosas están avanzando muy bien. Señor secretario, la semana pasada el presidente, no estoy seguro si estaba bromeando o qué tan en serio lo decía, dijo que le encanta todo lo que usted está haciendo, pero que si no logra que la Fed baje las tasas de interés pronto, podría despedirlo. Bueno, Becky, si hubieras estado en la sala, sabrías que estaba bromeando. Y sabes, de nuevo, creo que hemos llegado a este punto en el que la política monetaria se ha vuelto muy complicada. Y es más que solo bajar las tasas. Tenemos esta hoja de balance y ¿qué vamos a hacer con ella? La Fed nos ha llevado a un nuevo régimen, lo que se llama el régimen de reservas amplias, y parece que eso podría estar debilitándose un poco aquí en cuanto a si realmente las reservas son amplias en el sistema. Existen todas estas facilidades y operaciones, la facilidad permanente de recompra, y creo que tenemos que simplificar un poco las cosas. Otra cosa también es que cuando estabas con Steve Leisman, estabas mostrando a todos los gobernadores de la Fed y a los presidentes de los bancos regionales como si fueran tarjetas de béisbol. Creo que es momento de que la Fed vuelva a quedarse en segundo plano como solía hacerlo, tranquilizar las cosas y trabajar para el pueblo estadounidense, estableciendo una política monetaria en un buen rumbo. Esto no es un deporte, son las vidas de las personas. Y creo que simplemente necesitamos calmar todos estos discursos de los presidentes de los bancos que son solo redundantes. ¿Por qué no salen y hablan realmente de los temas importantes para el pueblo estadounidense en lugar de enfocarse en la visión a corto plazo de la próxima reunión? Bueno, para ser justos, los gobernadores de la Fed, o al menos los presidentes de los bancos, están escuchando a la gente en sus distritos. Y cada uno de ellos puede estar escuchando cosas ligeramente diferentes sobre dónde está el mercado laboral y dónde está la inflación. Y es probablemente útil escuchar esa información en todo el país. Supongo que mi pregunta más importante es... Bueno, no. Espera un minuto, Becky. Pero no es eso de lo que están hablando. No es de eso de lo que están hablando en su distrito. Están hablando de algunos temas macroeconómicos. Susan Pollock dice que ella escucha sobre la inflación. Ella estuvo la semana pasada con Steve Leisman, la presidenta de la Fed de Boston, y decía que sí, que escucha mucho sobre la inflación dentro de su distrito. Esa fue la parte de la entrevista que más me llamó la atención. Bueno, lo otro que te diré y que me parece muy interesante es que estos presidentes regionales se suponía que debían ser personas del distrito y se suponía que eso rompería el dominio de Nueva York sobre los bancos de reserva. Y tenemos al menos 3, quizá 4 de los bancos de reserva donde se contrató a personas de fuera del distrito. Ni siquiera viven en su distrito. Viajan de regreso a Nueva York, así que son neoyorquinos. Salen al interior del país y luego regresan los fines de semana. No estoy seguro de que esa sea la forma en que se diseñó la Reserva Federal. Señor secretario, me da curiosidad saber cómo aborda usted esta cuestión. El presidente y creo que usted mismo han hablado quizás de la necesidad de bajar las tasas de interés. El presidente ha dejado claro ese argumento. Si escucha a algunos de estos gobernadores de la Fed, incluyendo a Neil Kashkari y otros, mientras intentan equilibrar lo que parece ser, ya sabes, un aumento en el desempleo o aparentemente un poco más de desempleo frente al temor a la inflación. ¿Cómo equilibra eso en su mente en este momento, dado el choque entre esos dos temas? Bueno, Neil Kashkari es presidente de un banco regional, no un gobernador. Y lo que me parece interesante es que los gobernadores parecen inclinarse por recortar las tasas. De nuevo, Andrew, a lo que vuelvo es que ahora tenemos este cálculo muy complicado. Y creo que cuando observas la política monetaria, sabes lo que ocurrió en el pasado. Intentas tener una visión de lo que está sucediendo ahora y luego tienes una perspectiva del futuro. Y creo que el error que estamos viendo muchas veces es mirar solo por el retrovisor. Estamos volando un poco a ciegas con los números aquí, pero hemos tenido 2 recortes hasta ahora. ¿Y qué sabemos? Que este cierre de Schumer, el más largo de la historia, ha recortado un 1,5% del PIB, al menos un impacto permanente de 11,000 millones. Así que sabemos que la economía no ha mejorado. Así que ni siquiera estoy seguro de cuál es la discusión aquí. Y señor secretario, en realidad tenía quizás una pregunta inesperada, tal vez no. Creo que fue una sorpresa para todos nosotros.
Tenía curiosidad por saber cuál fue su reacción al ver la reunión entre el presidente y el alcalde electo de Nueva York, Mamdani. Ya hemos hablado antes en el aire sobre el alcalde electo y algunas de las opiniones del presidente sobre el socialismo y temas similares. Parece que ellos, o al menos están muy de acuerdo en el tema de la asequibilidad. Bueno, Andrew, yo estaba en la sala y creo que hay que tener cierta admiración por un candidato que llevó a cabo una campaña como la suya. Fue una gran campaña. Ahora es claramente el líder del Partido Demócrata y creo que el hecho de que el presidente lo haya invitado a la oficina oval demuestra lo abierto de mente que es. El senador Schumer nunca lo apoyó, ni siquiera sé si se reunió con él. Y el presidente Trump quiere lo mejor para los neoyorquinos. Puedo decirles que mi impresión del alcalde electo es que es un hombre joven con muchas ideas viejas que nunca han funcionado. Y señale un ejemplo en el que políticas como la suya han llevado a algo más que un declive, pero el presidente Trump quiere lo mejor para el pueblo estadounidense y espera que a Nueva York le vaya bien. Es fácil llevar a cabo una campaña, pero en la práctica, en la vida cotidiana, en la que hay que mantener a la gente segura, recoger la basura, hacer que el metro funcione a tiempo, ya veremos. Secretaria Besant, la asequibilidad ha sido sin duda la palabra clave, especialmente desde esas elecciones. No solo la de Mamdani, sino también la de los demócratas que ganaron tanto en Nueva Jersey como en Virginia. Y hay muchas preguntas sobre cómo abordar esos temas. La atención médica es un gran tema. Los créditos fiscales del ACA también son un tema importante. Hubo informes de que ayer el presidente había estado considerando anunciar que extendería los subsidios fiscales de Obamacare, al menos por un año, hasta que se puedan resolver las cosas. Snow y otros medios informan que esa idea fue prácticamente descartada. Pero me pregunto si usted podría decirnos cuál es el plan de la administración en este sentido. ¿Cuál cree que es la mejor manera de avanzar, simplemente en términos de tratar de averiguar qué hacer tanto a corto como a largo plazo? Bueno, retrocedamos y hablemos simplemente sobre la asequibilidad. El 12 de marzo de 2024 escribí un artículo que fue publicado y trataba sobre las 3 I que estaban perjudicando al pueblo estadounidense. Eran inmigración, tasas de interés, inflación. Podemos volver a eso más adelante. Yo añadiría la insensatez y la insensatez del lado demócrata. Así que ahora tenemos 4 I. La inmigración, esta inmigración masiva y sin restricciones, ahora está bajo control. La frontera ahora está segura, lo que antes no era posible. Esto presionaba los salarios de los trabajadores hacia abajo y los alquileres hacia arriba. Además, las tasas de interés han bajado. El mercado de bonos ha tenido su mejor año desde 2020. Así que puedes tachar esos puntos. Y ahora estamos trabajando en la inflación y en esta locura del Partido Demócrata de cerrar el gobierno. Ahora tenemos este juego de brinkmanship. Reabriremos el gobierno. Si hablas de atención médica, ellos no lo harían. Y ahora aquí estamos casi en la víspera, pero yo no estoy involucrado en la conversación. Sé que el presidente Trump quiere que los estadounidenses trabajadores conserven más de su dinero, eliminando a las compañías de seguros, y ya veremos. Las compañías de seguros, y ya veremos. Él es el presidente de las soluciones y estoy seguro de que tendremos una solución para esto. La portada del Wall Street Journal tiene hoy un artículo que habla sobre cómo la economía está, de alguna manera, adicta al gasto en inteligencia artificial. Se señala que la inversión empresarial en inteligencia artificial podría haber representado hasta la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto ajustado por inflación en los primeros 6 meses del año. Y se pregunta si, en caso de que el crecimiento en ese sector se desacelere, eso podría hundir toda la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí. Así que, Becky, hace 2 semanas estuve en mi ciudad natal, Charleston, Carolina del Sur. Boeing estaba realizando una expansión sustancial de su planta para el Dreamliner, 1,000 nuevos empleos excelentes y bien remunerados. Y creo que el próximo año, con todos los acuerdos comerciales y gracias a la ley de impuestos, vamos a ver una ampliación del ciclo de inversión en capital, CAPEX. Así que lo que estamos viendo es que la inversión en capital, CAPEX, se está expandiendo. Y históricamente, la inversión en capital siempre conduce a más empleos. Esta expansión de la inteligencia artificial ha sido tremenda.
y lo seguirá haciendo. Y quiero reiterar lo que dijo mi amigo Joe Lonsdale. En la competencia con los chinos, esto es aprobado o reprobado. Que si no mantenemos nuestro liderazgo en inteligencia artificial, entonces todo lo demás que estamos haciendo quedará relegado. Pero estoy muy entusiasmado con las perspectivas de un crecimiento sustancial no inflacionario el año pasado, porque además la desregulación va a empezar a tener efecto. Y volviendo a su pregunta sobre la Reserva Federal, creo que aquí es donde podríamos estar en un escenario como el de los años 1990. Y Alan Greenspan tenía la capacidad de tener un marco antes de mirar la productividad que estaba ocurriendo. Y creo que estamos viendo ese mismo tipo de productividad aquí. Por eso creo que es posible tener tasas de interés más bajas, mayor crecimiento y mayor productividad. Secretario Bessón, gracias por su tiempo. Se lo agradecemos, señor. Bien. Y dile a Joe que espero que se sienta mejor. Lo haremos. Gracias. Gracias. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.